Interinclusión, aumentando el nivel de conciencia. Bienvenidos a otro video de Aprendiz de Cábala. La pregunta central de este video es: ¿te gustaría conocer la realidad que te podría librar del sufrimiento? Esta es una pregunta que te puede volar la cabeza y decir, ¿es verdad? ¿Esto se puede? Te propongo explorar un ejemplo aplicado a esta herramienta para entender cuál verdad nos podría llevar al no sufrimiento. Y esto se llama el trabajo, o también se llama amar lo que es. Y es una herramienta basada en un libro, en la historia de una mujer que se llama Byron Katie. En inglés se llama Loving What It Is. Y el trabajo, como lo llama Katie, es comprender una verdad que hasta cierto punto es tan básica y tan invisible puede ser, porque no nos damos cuenta o porque vemos la realidad como somos, no como realmente es. Y cuando digo como somos es porque la vemos a través de nuestra mirada con condicionamientos y las heridas de las que hemos estado hablando todos estos últimos 5 episodios. Entonces, hago énfasis en una frase y es: lo que nos perturba no es lo que nos ocurre, sino nuestros pensamientos sobre lo que nos ocurre. Bueno, a partir de esto vamos a indagar. La manera de acabar con este estrés consiste en indagar el pensamiento que se oculta detrás. La indagación aquí va a ser la base de este proceso de ver la verdad como es. Y cuando más claramente te comprendes a ti mismo y comprendes tus emociones, más te conviertes en un amante de lo que es, de amar lo que es, dice Katie, y yo lo sé, yo lo he vivido así en carne propia. Bueno, la introspección es ocuparte de afuera, pero muy de lo que hay adentro. Y para esto el árbol de la vida nos puede ayudar muchísimo. Y no solamente eso, ya hemos estado viendo que para saber nuestros desequilibrios y cómo equilibrarnos. Pero entonces puedes entender tu naturaleza y puedes ocuparte de ir a ver la verdad como es. ¿Y qué quiere decir esto? Que te vuelves un narrador honesto y el intérprete se vuelve realista y empático. Entonces vamos a descubrir que todos los conceptos y todos los juicios que creemos y hacemos, nos damos por sentado, son distorsiones de lo que verdaderamente es o cómo pasaron las cosas. Y cuando creemos que los pensamientos es la verdad, es la única verdad de lo que nos ocurre, estamos a un paso de la idolatría de nuestra mente. Porque aquel que piensa que tiene la última verdad, la única verdad, la verdad absoluta, se cree prácticamente Dios. Entonces, cuando hacemos una pauta para indagar los pensamientos detrás de la emoción, podemos entender la realidad como es. Pero de todas maneras seguirá siendo subjetiva, porque la realidad última no la podemos ver. La realidad más pura no la podemos ver, porque si no seríamos como dioses. Imagínense entender todo lo que sucede, es decir, los átomos, como las energías, los pensamientos, el presente, el pasado, el futuro, todo conectado. No se puede. Pero podemos indagar la verdad como es, más pura, lo más acertada posible en este campo material, con estas energías, con estas limitaciones, haciendo el trabajo que Katie nos propone hacer. La pregunta: ¿qué pienso cuando después me duele? Sí, esta es la pregunta. Entonces, lo que tenemos que entender es que el sufrimiento que podemos experimentar es una alarma, así como cuando tú te pegas contra la pared en la cabeza y la cabeza te duele, o cuando el hombro te duele, tú vas e indagas y vas al hospital y te hacen análisis y los doctores y las enfermeras empiezan a indagar. Bueno, de esta forma el dolor emocional es una alarma para que nos vayamos a preguntar qué es lo que nos puede estar causando ese dolor. Entonces, lo que hacemos es
que cuando sentimos dolor emocional es que es una alerta de que nos estamos apegando a un pensamiento, de una realidad casi siempre muy tergiversada. Y esa realidad la debemos indagar. Y entonces, te propongo hacer esto en base a un ejemplo. Y bueno, yo me voy a poner de ejemplo en una historia que voy a narrar de cuando era niña. Y cuando les termine de contar la historia, empezamos a hacer el trabajo que Katie propone basado en 4 preguntas. Bueno, la historia empieza así. El narrador, que soy yo, cuando era niña, pues es que yo estaba allí cuando tenía más o menos 9 años, eran más o menos las 5:30 de la tarde, de un día creo que bastante frío, y yo le pedí chocolate a mi mamá, chocolate caliente, porque yo tenía frío, pero, ¿saben? En realidad lo que quería era abrazos y afecto. Y mi mamá no me hizo caso, entonces le insistí y parecía no escucharme. Y entonces una voz como saltando fuera de mí le dije, mamá, abrázame. Pero ella me dijo, no estés dando lata. Estoy ocupada, estoy cansada, me dijo. Y yo me recuerdo haber visto a mi madre muy a lo lejos, como esta sensación de ver a la madre más de lejos. Yo creo que algo misterioso pasó allí, es como si la hubieran retirado más y la veía más lejos. En ese momento, pues me invadieron muchas emociones, tristeza, y me fui a llorar a una habitación que estaba en el 2º piso. Mi madre y yo en ese rato, cuando todo sucedió, estábamos en la planta baja. Su habitación estaba en la planta baja y yo estaba allí en su cama y se podía ver la cocina del otro extremo. Entonces me subí a la habitación y me puse a llorar. Y recuerdo haber buscado un hueco entre una cama y un mueble, y era un huequito, pero yo sabía que era un refugio. Entonces me fui a llorar allí. Y como ahora lo explico, y a través de ir allí por hipnosis, es que yo empecé a pensar, mi mamá no me ama. Y empecé a pensar que algo malo había en mí. Y pues ahí empezó todo. Entonces, lo que yo creía en ese momento me persiguió por años y años. Y para mí, ser escuchada y vista se volvió en algo muy importante. Y no solamente de recibir, sino que yo empecé a estudiar técnicas de saber escuchar. Y me hice una buena escucha y practico hasta la fecha. Cada semana en un grupo que se llama Comunicación Empática o MBC, que después voy a hacer un video acerca de esto porque es una herramienta fantástica para entender, para comunicarte mejor de forma más asertiva y ser una escucha honesto. Pero este es un paréntesis. Bueno, vamos a empezar con lo que es el trabajo. El trabajo que propone Katie es en 4 preguntas para indagar la realidad. Y esto lo es. La primera pregunta es que de lo que tú quieras indagar, en este caso yo voy a indagar de cuando no me escuchan, yo interpreto que no me aman, voy a indagar eso. Pero primero les voy a decir las 4 preguntas. Y las 4 preguntas son: 1. ¿Eso es verdad? 2. ¿Tienes absoluta certeza de que eso es verdad? 3. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? 4. ¿Puedes encontrar, esto es maravilloso, puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Wow. Bueno, vamos a hacer lo que yo hice, voy a hacer el trabajo, voy a responder las preguntas acerca de cuando no me escuchan, entonces no me aman. Mi conclusión es, primera pregunta, ¿eso es verdad? Sí. Inmediatamente digo sí. Segunda pregunta, ¿tienes absoluta certeza de que eso es verdad? No. ¿Cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento, cuando no me escuchan y pienso que entonces no me aman? Mi respuesta es obvia, porque tengo la herida del rechazo y perdón, voy a tomar agua. Y quiero huir, yo quiero huir, quiero protegerme. Y empiezo a sentir ansiedad y me imagino un refugio y me imagino un futuro
largo, incierto, lleno de dolor, porque tengo que estar allí donde no me escuchan y donde no me aman. Siento una enorme tristeza. Y entonces viene la pregunta número 4. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento? Sí. Sí. No sentiría ansiedad si no tuviera este pensamiento. No sentiría nada de tristeza. Podría relajarme, ¿saben? Podría sentirme amada si no concluyera esto. Porque podría sentirme amada si no me escuchan en un momento dado. ¿Y qué es lo que entendí aquí? Entendí que no puedo mantener la misma narrativa que me causa esta herida. Es decir, no puedo estarme reforzando que cuando no me escuchan quiere decir que no me aman. Y aparte que yo ya sé cómo reacciono con esta herida, porque los de la herida del rechazo queremos huir. Entonces yo me pongo una pausa porque yo ya sé que reaccionamos así, entonces yo me auto sostengo y digo, hey, espera. Bueno, aprendí a ver a mi madre de otra manera, porque fui allí a ese lugar y la observé también. Y aprendí que, bueno, pude ver que mi madre estaba muy cansada ese día. Y entendí y recordé que a mi madre le dolían sus piernas, porque tiene muchas varices. Y ella quería terminar la cena y descansar. Ella había lavado todo el día ese día. Estaba realmente abrumada por el dolor que sentía. Entonces, también aprendí a escucharme a mí, a escucharme muy bien y amarme y a ser leal conmigo misma. Y esto me relajó porque ahora no pongo el peso a toda la relación y también diversifico la interacción con amigos, con la pareja, con la familia y, por supuesto, me escucho a mí misma. Y entonces, pero también tengo muy presente que los vínculos que yo quiero sostener y nutrir y de ellos nutrirme son vínculos donde se practica la reciprocidad, donde sea una reciprocidad mutua basada en una buena escucha, en una honestidad. Y yo amo la reciprocidad y no tiene que ser milimétrica de yo te doy un centavo y tú me regresas un centavo, no, pero altamente democrática en el sentido de la reciprocidad. Entonces me relajé, pero siempre manteniendo yo quiero una relación recíproca. Sí, porque, más adelante les voy a comentar algo que es muy, muy importante. Bueno, el segundo ejemplo para aplicar el trabajo de Katie, de las 4 preguntas, de los 4 pasos, y es que mi pareja me ha dicho que soy demasiado sensible y que eso era malo, que estaba harto de mi sensibilidad. Y el intérprete que me llevó por esa conclusión es que, claro, el intérprete pensó cosas y automáticamente me sentí abrumada, culpable, débil, vulnerable y otra vez quise correr a esconderme en un lugar seguro. Y aquí pasaron 2 cosas. Quise correr a esconderme, a ponerme a salvo, que es por la herida del rechazo, los huidizos, y también me empecé a sentir muy culpable por la herida de humillación, que automáticamente es la de víctima y la culpabilidad. Entonces yo dije, ¿qué hice? ¿Hice algo malo? Pero como yo ya sé cómo reacciono, porque conocer la herida, como yo les había dicho, de integrar es cacharse en el momento, yo hice una pauta y me fui a hacer el trabajo y me dije, ok, yo tiendo a reaccionar así, vamos a hacer el trabajo. Y entonces, bueno, la historia, continuando con la historia, me dijo que era demasiado sensible y que estaba harto de mi sufrimiento desde que yo empecé. Pues se murió mi perrita con la que había estado por años y años, mañana, tarde y noche. Y murió después de, pues,
estar muy enfermita y la verdad que fue algo muy duro. Entonces yo empecé un duelo bastante difícil y enseguida empecé a estar mal de un ojo y me lastimé la espalda. Entonces se me juntaron las tres cosas y pues sí, yo a pesar de que yo creía que no expresaba todo lo que sentía, porque empecé a notar que podrían abrumarse con eso, yo de alguna manera me encapsulé un poco y pasé mucho tiempo de ese duelo a solas, porque yo creo que así lo digería bastante bien en introspección y entonces, bueno, después de lo que él me dijo, mi conclusión es, bueno, realmente fuiste un hipócrita porque me lo estás diciendo hasta ahora y de esa forma tan brutal, como estás harto de mí porque soy demasiado sensible y estás cansado de mi dolor, del duelo, y eres un hipócrita porque me lo vienes y me lo dices y me lo sueltas así, ¿no? Pero también tú no te fijas cuando yo te he apoyado en todas estas cosas y cuando tú vienes a mí y pareces diarrea cerebral y me canso. Y cuando me canso yo soy honesta y te digo, cariño, puedes volver, podemos hacer una pausa y luego me cuentas de esto porque me empiezo a sentir muy saturada. Y él me dice, ok, está bien. Y yo me encargo después de volver y decirle, cariño, ahora sí te puedo escuchar. Creo que fue un poco demasiado para mí. Y volvemos. Y yo me encargo de volver a él porque él es bien importante para mí. Entonces yo regreso a él y le hago saber que lo amo y que estoy allí para apoyarle. Entonces cuando él me dice todo esto, mi conclusión es bien tergiversada y concluye cosas horribles, horribles. Como eres un hipócrita y eres un mentiroso. Y claro, yo tengo que lidiar con todos estos pensamientos y emociones y decir, ok, ¿por dónde empiezo? Porque él mostraba caras de hastío cuando yo a veces lloraba por mi perrito, como decir, oh, demonios, estaba a empezar a llorar otra vez. Y entonces me acordé de que yo veía su cara de hastío y decía, sí, es correcto. Esa vez que te vi con cara de hastío, estaba yo correcto, porque cuando yo le veía con cara de hastío, yo le justificaba de decir, no, eso es algo que yo me estoy imaginando, ¿cómo vas a creer que él está abrumado? Pero saben, es válido estar abrumado cuando tienes que lidiar con alguien que está en un duelo. Pero creo que es algo que yo sí puntualizo muy bien y decir, ok, nadie tiene que cargarme cuando yo estoy tan mal todo el tiempo. Tengo que ser resiliente y encargarme de mí misma. Pero la reciprocidad del apoyo debe de ser más o menos equitativa. Y yo, sí, la verdad, concluí cuando, desde un punto de vista del narrador, del observante, que hay una disparidad muy grande. Entonces, bueno, yo hice el trabajo. El trabajo en esta ocasión es no concluir o de la conclusión de que, ok, eres un hipócrita y mentiroso porque nunca me dijiste que estabas harto, sino hasta ahora que estás tan harto. Y bueno, yo hice el trabajo. Y el trabajo es así. ¿Esto es verdad? Sí. Segunda pregunta, ¿tienes absoluta certeza de que esto es así? No. Bueno, ¿cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento? Pues tengo mucho dolor. Me siento desconectada, me siento rechazada, hay desasosiego. Y definitivamente siento mucha culpa y también me siento usada. Porque yo creo que yo doy buena escucha. A él le fascina cómo lo escucho y el apoyo que yo le doy. Pero cuando yo lo necesito, él se abruma y yo pienso, oh, sabes, solo me quieres cuando estoy bien porque quieres lo mejor de mí, pero no estás allí genuinamente. Puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento. Sí, por favor. Sí quiero encontrar una razón para renunciar a este pensamiento jodido que tengo. La verdad me sentiría muy aliviada y con confianza. No quiero sentir dolor porque estoy cansada de que me duela. Y honestamente sería liberador no tener este pensamiento y me podría permitir seguir valorando su escucha. Porque yo la verdad muchas veces me sentí escuchada. Muchas veces no. Muchas veces sentí que hablaba con la pared. De hecho le decía, ¿me estás escuchando? Y me decía que sí. Cuando le preguntaba qué escuchaste me decía, es que la verdad es que no te escuché.
Pero muchas veces yo me sentí muy apoyada y muy escuchada, especialmente cuando le decía, cariño, realmente me gustaría que me escucharas. Y él lo hacía. Y la verdad, odio pensar que lo hizo con hipocresía y ver su cara de hastío, me la quiero retirar de la cabeza. Odio pensar eso, sería liberador, la verdad, no pensar que lo hizo por lástima o porque había una hipocresía en él o porque dijera, ok, hago como que le escucho o no. Porque yo en los vínculos quiero honestidad y equitatividad, y eso es tremendamente importante para mí. Entonces, ¿qué concluyo? Ir a la indagación en los 4 pasos me hizo concluir que eso, me sentí realmente apoyada y amada muchas veces. Y él no lo puedo pedir que siempre esté a la hora que yo necesito, a la hora que yo quiero, no, él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente y como Dios, es un ser humano como yo y tiene sus propias necesidades que cubrir y tenía también muchos problemas en ese tiempo. Entonces, por otro lado, digamos, ok, si no fue honesto y si fue hipócrita, es algo que no me corresponde a mí, es decir, pudo haberlo sido y me sentí apoyada muchas veces por ese hipócrita, por ese hipócrita adorable. Y lo hizo bien, lo hizo bastante bien muchas veces, la verdad. Pero, ¿saben? También tengo que entender que mi límite se cruzó, porque yo quiero una relación recíproca y honesta. Y porque yo me escucho a mí misma, yo escucho a los demás y también quiero que me escuchen. No 100% de las veces, porque yo me escucho y me quedo bien. Tengo un grupo de amigos que nos escuchamos, cercano. Entonces, yo le escucho con empatía y quiero eso mismo para mí. Y si él sintió hastío y enfado por el dolor cuando murió mi perrita y eso, bueno, pues él tenía libertad de escucharme o no. Él tenía libertad de hacer que fuera algo más divertido y no tan pesado. Entonces, empatizando con él, pues él tenía necesidades de sentirse relajado, aliviado, libre de escuchar, y eso es muy genuino, está bien. Solo no lo comunicó. Lo comunicó al final, bueno, ya, esa es otra cosa. Y bueno, aquí concluyo. ¿Y ustedes qué pensaban? ¿Que aquí se iba a quedar todo? No. Vamos, este es el trabajo que te permite ver una realidad menos dolorosa, indagar si esto es verdad, si realmente crees que esto es verdad, cómo te sientes, entender cómo te sientes cuando tienes estos pensamientos y dame una razón para liberarte de este pensamiento. Esas razones sumamente importantes donde se hace un hoyo en nuestro árbol, que es en el hoyo en la corona, en Keter, donde baja luz y tú empiezas a entender, wow, sí hay una razón para liberarme, para renunciar a este pensamiento, que lo agarro y lo tomo como última verdad. No. Entonces, cuando tú renuncias a eso, se hace un hoyo en Keter, en la corona, donde baja luz del infinito y te dice, mira, esta es la opción, mira, ve esta realidad nueva. ¿Qué serías tú sin este pensamiento? Y la verdad, lo que hace el trabajo es realmente hermoso. Y quiero agregar lo que es el árbol de la vida, porque es una herramienta fantástica. Por ejemplo, aquí, vamos a decir, tú haces el trabajo y te liberas del sufrimiento. Y ya tú dices, oh, dale, me quedo, ya no tengo dolor. Sí, pero el otro va a seguir con lo mismo. Y tú ya aprendiste, tú ya trascendiste eso bien por ti y vas a aportar cosas mejores a la relación, sí. Pero hay una cosa que pasa que, porque, por ejemplo, mi pareja siempre me decía, sé más paciente conmigo cuando no te puedo escuchar. Y yo le decía, sí, cariño, yo voy a ser más paciente contigo, pero yo no veo que tú te esfuerces por escuchar, porque muchas veces me escuchas hablar y no dices nada, y yo sigo hablando y no dices nada y te pregunto y
Y dices, sí te escuché, y luego me dices, no te escuché, entonces no haces ningún esfuerzo. Entonces yo voy a ser paciente porque la paciencia es una virtud. Voy a trabajar eso. Pero yo no voy a contribuir en decir, ok, yo hago todo el trabajo y tú no haces nada. Digo, así no funcionan las parejas. Bueno, esta parte es muy importante porque aquí todo el árbol de la vida nos sirve para describir una relación. Por ejemplo, cuando empieza una relación, empieza en Malhut. Malhut es lo físico, el campo de la materia. Entonces, si te conoces online con una persona, entonces tú ves las fotografías, ¿verdad? Y tú dices, oh, es atractivo, me gustan los ojos o el cuerpo o lo que sea, ¿no? Y entonces, ese es Malhut. Y luego subes a Yesod y es lo social. Entonces tú empiezas a interactuar con esa pareja, te concretas una cita, le estás preguntando cosas acerca de su vida, pero te mueves un poquito más en el árbol de la vida a Od, que es la comunicación, que es el lenguaje verbal, y entonces allí te empiezas a mandar mensajes, pero Od es la honestidad radical. Entonces allí o tú dices mentiras de ti o tú dices cosas reales de ti. Si dices la verdad, el otro sale corriendo y se va. Pero si empiezas a decir mentiras, empiezas a crear expectativas en el otro que no son verdad. Ok, luego te vas a Netzach y está el placer sensible y la comunicación no verbal. Entonces allí empiezan, pues, porque también son las emociones. Entonces empiezas a crear vínculos que empiezas a mover por la tríada inferior, que es compartir tiempo de calidad juntos, hablar, crear memorias, te empiezas a besar con la otra persona. Entonces, y eso, acuérdense que también es el aspecto sexual. Entonces empiezas a tener más intimidad. Y todo eso está bien. Y luego, como Yesod es el tiempo que te dedicas a ti y el tiempo que le dedicas a los demás, pues si le empiezas a dedicar mucho tiempo a esta nueva persona, te empiezas a saturar y te empiezas a sentir abrumado. Entonces hay que dedicarle el tiempo correcto. Bueno, así. Y luego empiezas a subir a Tiferet y en Tiferet te encuentras con que empiezas a sentir no solamente emociones que son más del tiempo presente, sino empiezas a tener sentimientos, amor, gratitud, admiración. Entonces todo eso empieza a florecer en la Tiferet, ¿sí? Pero luego te das cuenta que esta persona tiene algunos aspectos que no son tan buenos para ti, que te empiezas a sentir pues no sé, como que no hay equitatividad. Y entonces tú recurres a la Geburá y al valor de Geburá y a los límites de Geburá y tú dices, ¿sabes qué? Pues me gustas mucho, pero no te voy a dedicar tanto tiempo. O me gustas mucho, pero no te voy a permitir que me levantes la voz. Y entonces dices, ok, tengo que poner límites endulzados. Entonces recurres a Geburá y a Gesed y tú dices, ok, te voy a decir que no con dulzura. Y en Gesed está la compasión. Entonces voy a ser compasivo contigo como con los demás. Y entonces empieza a florecer una belleza de Tiferet, de la justicia y del amor más maduro, ¿sí? Y entonces Binah también quiere jugar en el juego en el árbol de la vida, porque todas las dimensiones entran allí en una nueva relación, ¿sí? Entonces empieza Binah y dice la Binah, bueno, esto sí, esto no. Somos diferentes, pero las diferencias no quiero que nos separen, sino las diferencias vamos a buscar que nos nutran. Pero eso es lo que tú piensas. Y las relaciones podrían ser maravillosas si se usara el árbol de la vida, porque las diferencias las podemos, de Binah, que la Binah diferencia, las podemos poner con Jogma, que es la sabiduría, para la unión. Y en base a la unión de las diferencias y del aporte, se podría empezar a buscar un propósito de la relación que empieza a subir hacia Keter, ¿me entiendes? Y a experimentar el crecimiento juntos. Y entonces todas las dimensiones están involucradas allí. Entonces uno tiene que conocerse a sí mismo a través del árbol de la vida y tiene que conocer que las relaciones las podemos ver a través del árbol de la vida y decir, esta es una relación con Gesed, Geburá balanceados, luego bajas a Yesod, pero subes a Tiferet
y el lenguaje debe de ser honesto y las emociones deben de ser equilibradas, no explosivas. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta, el árbol de la vida también es un mapa de las relaciones. Aquí lo importante es cómo saber, porque yo me separé de esa pareja, rompimos, y cómo saber no solamente si hice bien o mal, porque pues mi tendencia a sentirme culpable todavía me hace un poquito de ruido. Y digo, ok, ¿cómo checo realmente eso? Pues no lo voy a saber a ciencia cierta hasta que pase el tiempo, pero yo creo que es muy buena señal que yo dejé de sentir ansiedad y que empiezo a sentir esa conexión conmigo como la tenía antes y empiezo a sentir paz interior. A mí no se ha ido, nunca se fue la paz interior, pero había mucho ruido, entonces de alguna manera me estaba desequilibrando, entonces ahora me siento mejor y yo digo, ok, yo sé lo que puedo dar, sé los valores que necesito en una relación y no se estaban cubriendo, no había equitatividad, la verdad. Entonces yo digo, bueno, yo quiero participar en una relación así y te voy a dejar y voy a hacer mi espacio fuera de ti porque hay cosas maravillosas que tú me das y creo que yo aporto cosas valiosas a tu vida, pero cuando no hay equitatividad hay un tramo de este espacio que hay que tarde o temprano va a pesar mucho, porque yo empecé a notar que yo bajaba, y no subía, no, bajaba más. Entonces, de repente iba en picada y yo decía, es que este es algo que de alguna manera me está haciendo involucionar, pero no en el sentido total, porque, ok, yo practiqué esta virtud de la paciencia un montón. Entonces digo, bueno, me ha ayudado a crecer, me he visto, me ha ayudado a revelar mi reacción de las heridas. Sigo con esa tendencia, pero ahora ya lo veo. Y lo bonito de esto es que yo dije, ok, me voy a respetar voy a respetar eso que yo quiero de una relación así y así y así, que está basada en valores universales, no en valores moralistas. Y yo quiero participar en esta relación. Y eso no estaba sucediendo. Entonces, yo creo que es parte de un crecimiento muy importante y que yo creo que yo puedo decir que salí victoriosa de allí por el aprendizaje y porque hay más confianza en mí que eso que yo quiero de una relación. Eso es verdad. Bueno, si te ha gustado este video y quieres más ejemplos de cómo hacer el trabajo y de cómo ver esto del árbol de la vida, te invito a que sigas estos videos de Aprendiz de Cábala. Shalom.